que como hemos visto en otras reacciones, Dickmann, Michael, Robinson, Claisen, en muchas de ellas, ¿sí? Muchas de estas reacciones se exponen compuestos, ¿sí? eh, Se exponen compuestos que tienen la capacidad de formar especies, digamos, especies resonantes, como son el carbanión y el enolato, ¿sí? Y también la formación del tautómero enólico, ¿sí? Para generar reacciones denominadas reacciones de condensación aldólica. Ahora, miren una cosa, las reacciones de condensación aldólica se llevan como bajo un mismo parámetro, yo creo que eso ya lo hemos entendido, ¿cierto? Pero cualquier modificación que se haga a esa reacción va a tener un apellido, ¿cierto? Va a tener el apellido de quien hizo esa modificación. Entonces vamos a tener condensaciones de Nova-Negel, vamos a tener condensación de Doppner, pero ¿esas son qué? Pues únicamente lo que ellos hicieron fue investigar, indagar sobre otro tipo de productos, sobre otros tipos de sustituyentes, por ejemplo, ¿sí? Y de acuerdo a ello, encontraron como una razón, un mecanismo para elaborar, para llevar, para desarrollar esas reacciones, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos aquí entonces? La condensación de Nova-Negel. La condensación de Nova-Negel, ¿sí? Digamos que en esos compuestos, pues lógicamente compuestos de carbonilo, y aquí vamos a hablar de hidrógeno activo, ¿sí? Vamos a hablar de hidrógeno activo. Y ese hidrógeno activo, pues es básicamente, o está relacionado básicamente con los hidrógenos alfa, ¿sí? Compuestos de carbonilo con hidrógeno activo y aldehídos. ¿Listo? Digamos que este tipo de reacción de condensación de Nova-Negel eh, proporciona compuestos, ¿sí? Alfa beta insaturados. Estos productos de Nova-Negel, por ejemplo, son muy buenos para reaccionar con, o mejor, para reaccionar en reacciones de Michael. ¿Por qué? Porque son compuestos de carbonilo alfa beta insaturado. Y ustedes saben que las reacciones de Michael, pues este tipo de compuestos como sustrato es sumamente importante y valioso pues para esto. Miren ustedes que en este tipo de reacción de Nova-Negel hay algo importante y es que estas reacciones se median o se ven mediadas por bases débiles como por ejemplo las aminas, ¿sí? Aminas secundarias y particularmente aminas secundarias, ¿sí? Ahora tenemos pérdida de alcohol, pérdida de alcohol, tenemos pérdida de dióxido de carbono, ¿sí? Bajo los mecanismos que nosotros conocemos, ya sea uno es la hidrólisis ácida, ¿sí? Y vamos a obtener los, como decíamos anteriormente, los compuestos alfa-beta insaturados. Entonces, esa es, en términos generales, la reacción de Nova-Negel. Ahora, ¿qué hizo Dogner? ¿Qué hizo Dogner? Hizo una modificación, ¿sí? Una pequeña modificación. Y es que utilizó un ácido carboxílico, ¿sí? Un ácido carboxílico y a su vez dentro de la reacción incluye una descarboxilación, que ya hemos visto pues que las descarboxilaciones son frecuentes o continuas en este tipo de reacciones. Pero hay algo importante también. En las reacciones de Nova-Negel utilizaron aminas, pues particularmente aminas secundarias, pero en la reacción de Doppner utilizaron piridina, ¿sí? Se utilizó piridina, ¿ya? Aunque digamos que la piridina es una amina aromática, ¿sí? Es, una, es un anillo aromático heterociclo, pero digamos pues que cumple con las especificaciones de una base de Lewis, es decir, tiene par electrónico libre, tiene una basicidad pues reconocida, etcétera, etcétera. Aquí tenemos entonces las dos, miren.
A ver, este compuestico, ¿cómo se llama? Este ya lo debemos de conocer. A ver, ¿quién me dice este? ¿Este cómo se llama? Muy conocido él. El éster malónico. ¿Sí? Este es un diéster, este es un tipo de diéster. ¿Sí? Este es un tipo de diéster. Mire, hidrógeno alfa acá e hidrógeno alfa acá. ¿Sí? O sea que esta es nuestra fuente de carbanión. ¿Listo? Está la fuente de carbanión. Y aquí tenemos particularmente, ¿sí? Miren ustedes un aldehído que no tiene hidrógenos en alfa, ¿sí? No tiene hidrógenos en alfa. Aquí tenemos la piperidina, ¿sí? La piperidina eh, como base, ¿sí? Esta es, digamos que la base que va a retirar el hidrógeno alfa, ¿sí? En el éster malónico. Se da la formación, ojo, se da la formación de el enolato y el carbanión y a su vez estos van a atacar al carbono del carbonilo. ¿Listo? Vamos a llegar a este producto, a este tipo de producto después de la formación, digámoslo así, después de la eliminación, perdón, después de la eliminación y posteriormente mediante la hidrólisis vamos a perder por aquí el alcohol, la molécula de alcohol, ¿sí? Que es la que hace referencia acá con la hidrólisis ácida y posteriormente la descarboxilación nos va a dar este producto, ¿sí? Que vamos a llegar a ácidos carboxílicos, vamos a llegar a ácidos carboxílicos alfa beta insaturados, ¿sí? ¿Por medio de qué otra reacción llegamos a ácidos carboxílicos? A ver, ¿quién me dice? ¿Por medio de qué otra reacción podemos llegar a ácidos carboxílicos, pero no alfa beta insaturados? Podemos llegar a lineales o a ramificados. ¿Por medio de qué reacción? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Fue una reacción que nosotros vimos ya y llegábamos a ácidos carboxílicos, pero no alfa beta insaturados, ¿sí? Esta reacción, lo bueno Profe, que tiene, qué ¿sí? pena. Por Dígame. la, por la descarboxilación y sacamos el... Sí, pero no, pero yo digo es la reacción en general. Sí, tiene que haber una descarboxilación, lógicamente, claro, claro, pero ¿con qué debe reaccionar? O sea, ¿con qué debe reaccionar o la reacción en general? Nosotros hicimos referencia y llegamos a ácidos carboxílicos, que por el otro lado se podía llegar a cetonas. No sé si recuerdan, podemos llegar a cetonas lineales o cetonas sustituidas. Y por el otro lado podíamos llegar a ácidos carboxílicos. Con el éster malónico, profe. Con el éster malónico. Sí, estamos hablando del mismo, ¿cierto? Estamos hablando del mismo éster malónico. Lo único es que ese éster malónico lo hacemos reaccionar, ¿sí? Lo hacemos reaccionar, puede ser con otro éster, con otra molécula del éster, no sé si se acuerdan, puede reaccionar con otro éster que sea sustituido en alfa, que tenga un sustituyente en alfa, que puede ser, por ejemplo, un halógeno, ¿cierto? Ahí se puede dar una SN2 y mediante ese procedimiento pues ya aquí vamos a tener por acá otra molécula de éster y al momento de hacer la descarboxilación, pues nos va a quedar un solo grupo ácido. Por eso podemos llegar a ácidos carboxílicos. Entonces, es igual. Se, se tiene el éster malónico, se puede hacer la sustitución, pero esa sustitución sería, o esa reacción del éster malónico ya no sería con un, con un aldehído, por ejemplo, ¿sí? Sino que podría ser con un compuesto como este. No sé si de pronto, ¿sí? O ET.
¿sí? Entonces la reacción o la sustitución la vamos a dar aquí, la vamos a tener aquí en este punto. Y aquí vamos a sumar, vamos a añadir otro grupo éster que va a sufrir hidrólisis, pero no va a haber descarboxilación. ¿Listo? No vamos a tener allí descarboxilación. Entonces esta es una parte pues importante a tener en cuenta. Listo. Bueno. Miren entonces cómo llegamos aquí a un producto alfa beta insaturado. Y este es un producto, digamos que muy bueno para las condensaciones de Michael, ¿cierto? Productos alfa beta insaturados. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede a diferencia? Esta es la reacción de Doppler, diremos acá. ¿Qué es lo que sucede a diferencia de la reacción de Doppler? La reacción de Doppler se da bajo el mismo parámetro pues, con los mismos reactantes, excepto que ya no tenemos aquí el éster malónico, sino el ácido malónico. ¿Sí? Ya no tenemos el éster malónico, sino el ácido malónico. ¿Sí? El ácido malónico. Y el ácido malónico reacciona con el aldehído, que no tiene hidrógenos alfa, y la reacción va a estar mediada por piridina, ¿sí? Piridina, a la cual pues los hombres le tenemos un poquitico de temor porque puede causar esterilidad en los hombres, ¿sí? Entonces, esta parte de la piridina es muy importante porque miren ustedes que aquí inicialmente se da la formación, ¿sí? Del diéster alfa beta insaturado. Luego viene una hidrólisis, viene una descarboxilación. ¿Qué pasa? Con la reacción de Doppler, todos estos pasos se eliminan y todo aquí se da en un mismo paso. Es decir, la piridina es, digamos que la que fomenta, ¿sí? Fomenta la descarboxilación, porque aquí ya no hay necesidad de hacer hidrólisis, ve, ya no hay necesidad, ¿por qué? Porque ya tenemos los grupos ácidos. Sí, con el ácido malónico ya están los grupos ácidos, entonces no hay ninguna necesidad. Mientras que con el éster malónico, pues va a haber la necesidad de estos grupos éster, ¿sí? Hacer una hidrólisis para llevarlos a grupos ácidos, o sea, a grupos carboxilo. ¿Listo? Esa es la gran diferencia entre las dos reacciones. ¿Para qué? Pues para llegar al mismo producto. Mire, a partir de las dos reacciones se llega al mismo producto. La de arriba, ¿sí? La reacción de Nova-Negel y la de abajo, la reacción de Doppler. Otra cosa importante, miren que aquí tenemos una amina secundaria. Lo particular es que esta amina es cíclica, ¿sí? Esta amina es cíclica, pero funciona como una base, ¿sí? Como una base de Lewis. Entonces, igual puede desprotonar el carbono alfa, desprotonarlo, sale hidrógeno alfa y formar el anión. Listo. Aquí hay un poquito del mecanismo. Aquí pueden ver ustedes, ¿sí? Un poquito del mecanismo, pues el cual comprende lo que les decía, mire, par electrónico, se lleva el hidrógeno alfa, se forma aquí la especie resonante, ¿sí? El carbanión, miren, ¿sí? Se forma un enolato por acá, se forma otro enolato por acá, ¿sí? Y eso pues va a hacer que la molécula se estabilice por resonancia o ese carbanión se estabilice por resonancia. Listo. Después de formado, ¿sí? De formado el carbanión, ¿sí? Inmediatamente va a reaccionar, lo mismo, mire, va a reaccionar, aquí ya va a haber la condensación, ¿sí? Profe, Sí, dígame, ¿te puedo pedir un favor? ¿Tú me podrías cuéntame. mostrar la diapositiva anterior un La anterior, segundito? listo, Sí, ahí solo está, un momentico. sí. Bueno, algo importante, miren ustedes que la amina
¿sí? En este caso, pues la piperidina, ¿sí? Se protona, miren, se protona, entonces ya quedas con carga positiva. Entonces queda como una amina protonada, ¿sí? Lo que va a tener, ya que después de ser una base, pues se va a formar su ácido conjugado, ¿sí? De base se forma su ácido conjugado. ¿Listo? Sí, profe, pero entonces siempre que tenemos esta reacción, se Ajá. hace con una mina, pues tú sí dijiste, ¿cierto? Se hace Sí, con sí, una sí. mina como, La característica de Nova-Negel es utilizar aminas como bases. Esa es la característica, es decir, utilizar aminas para sacar el hidrógeno ácido. Esa es la característica que tiene la reacción de Nova-Negel. Ya. Ahora, una de las aminas preferidas, pues es esta amina cíclica, una amina secundaria como es la piperidina, pero ojo muchachos que eh, hoy en día están investigando, están haciendo la misma reacción, pero con otro tipo de aminas, ¿sí? Aminas cíclicas, aminas, bueno, heterocíclicas, lógicamente, pero pues digamos que sustituidas, ¿sí? Con diferentes sustituyentes, todo eso. Entonces, cada vez que se haga una modificación, pues se va a tener, digamos, un tipo de amina diferente. Correcto. Como ya tenemos por aquí la amina protonada, ¿sí? Miren ustedes, aquí se desprotona la amina. Estoy en este paso, se desprotona la amina, se protona el hidroxilo, ¿sí? Y posteriormente viene la eliminación. Aquí se da la eliminación, ¿sí? Para generar este producto, este producto alfa beta insaturado o este diéster alfa beta insaturado. ¿Listo? Ahora, ¿qué viene de acá? ¿Qué viene de acá? Pues viene, vamos a ver si lo, bueno, hasta acá lo tenemos, porque pues realmente la condensación de Nova-Negel llega hasta acá, ¿sí? La condensación de Nova-Negel. Ya lo que tenemos de aquí en adelante es la hidrólisis básica, ¿sí? Que pues bueno, eso lo pueden sufrir todas las moléculas que provengan de una condensación y a su vez posteriormente viene la descarboxilación. Listo. Pero en sí, este es el producto de Nova-Negel, mire, este que tenemos acá. ¿Sí? Ya el resto es, pues, lógicamente, la, la, la reacción en medio básico o lo que llamamos, pues, la hidrólisis, ¿sí? Y aquí tenemos la hidrólisis y posteriormente viene la descarboxilación, ¿ya? O sea que vamos a tener aquí se formaría un ácido carboxílico, que podría ser este, por ejemplo. Ahí está, un ácido carboxílico alfa beta insaturado, ¿sí? Un ácido carboxílico alfa beta insaturado por medio de esta reacción. Pero en sí la reacción de Nova-Negel, pues mírela, aquí está, tenemos un diéster alfa beta insaturado. ¿Dónde va a estar la diferencia, muchachos? En el grupo R, ¿sí? O sea, en el grupo R que tenga el aldehído, ¿sí? En el grupo R que tenga el aldehído. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que hemos visto? Si usted tiene, por ejemplo, usted puede hacer la reacción con benzaldehído, pero usted también puede hacer la reacción, por ejemplo, con benzaldehído sustituido, por ejemplo, con un sustituyente cloro. Puede también meter aldehído con un sustituyente, por ejemplo, nitro, con un grupo nitro y hacer la comparación, ¿sí? Los dos son electroatrayentes, pero son, digamos que, indicadores de posiciones diferentes, ¿sí? Mientras uno es ortopara, el otro es meta. Entonces, así, a medida que usted va sumando,
que eso es lo que han hecho en las exposiciones los compañeros, que van haciendo modificaciones, ¿sí? Y a medida que se van dando las modificaciones, pues los productos que se van a obtener por los grupos R, pues van a ser diferentes. Y lógicamente, también muchachos, propiedades físicas, propiedades químicas, propiedades biológicas van a ser totalmente diferentes, ¿sí? Algunos potenciales, algunos no tan potenciales, ¿ya? Bueno, ahí tenemos pues que se utiliza la piperidina como digamos que un generador de esos aniones. Bueno, aquí hay un repaso pues de la reacción, ¿sí? Aquí hay un repaso de la reacción. Esto es lo que se llama pues un ciclo. Si ustedes ven acá, aquí está el ciclo, miren. Esto es como el ciclo de lo que ocurre en la reacción, ¿sí? Para que ustedes se guíen, ¿sí? Y miren dentro de la reacción quién entra y quién sale. ¿Listo? Pues esta sí eh, es lo mismo que vimos antes, sino que está organizado en forma cíclica. Bueno, trate de organizarlo en forma cíclica. Listo. Entonces esta es la condensación de Nova-Nagel. Condensación de Nova-Nagel. Ya les dejaré, o bueno, ya veremos posteriormente la reacción de Doppler. Listo. ¿Alguna pregunta, muchachos? Estas diapositivas o este resumen, yo se los voy a dejar en el Classroom para que ustedes lo puedan, lo puedan pues estudiar en el Classroom. Bien. Ok, bueno, muchachos, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Profe, sí, no de la clase como tal, pero sí quería preguntarle, profe, el parcial del 10 ¿hasta dónde va? En- a ver, nosotros dijimos que íbamos hasta, pero un momentico, nosotros vamos en el parcial, verá para que lo hagamos de una vez. Nosotros vimos eh, el éster acetoacético, ¿sí? El éster acetoacético y su sustitución. Y Sí. vimos y estudiamos el éster malónico, ¿sí? El éster malónico y todo lo que implica pues el estudio del éster malónico. Entonces yo les propongo que lo dejemos hasta el éster malónico, porque pues al fin y al cabo lo que se hizo con el éster acetoacético es muy similar al éster malónico. Entonces, a grandes rasgos les voy a decir los temas. Denme un segundito. Yo organizo acá. Bueno. Bueno, entonces vendrían las reacciones cruzadas, las aldólicas cruzadas, que ustedes ya saben que, bueno, las aldólicas cruzadas. Pero las aldólicas cruzadas, pues es lo mismo que ya se ha visto, ¿cierto? Bueno, las cruzadas. Tenemos las ciclaciones, ¿sí? Las ciclaciones que son las de Dickmann, ¿sí? Las de Dickmann. Pero bueno, eso es también más de lo mismo. Las de Claisen-Smith, pues esas ya se preguntaron también. Listo. Tenemos Dickmann,
que la única diferencia con Dillman son las ciclaciones. Los enolatos de litio, ¿sí? Las reacciones con los enolatos de litio, o la formación mejor de enolatos de litio. Michael Robinson. El éster acetoacético, lo que les decía, el éster acetoacético y sus reacciones de sustitución, por medio de los cuales se pueden llegar a acetonas, ¿sí? Se puede llegar a acetonas. Lo que les había dicho pues de Dittmann, que son las intramoleculares. Las de, bueno, un tipo de reacción que fue la que vimos de Claisen, en la que un éster, ¿sí?, reacciona con otro éster, por ejemplo, que no tiene hidrógenos en alfa, ¿sí? Recordemos que utilizamos una base muy fuerte, que fue el carbanión derivado del trifenilmetano, ¿sí? El éster acetoacético y sus sustituciones, las sustituciones que vimos allí, y por último, el éster malónico, ¿sí?, o el diéster. Sí, hasta el diéster, hasta el diéster. Ya de Novanegel en adelante ya queda para otro. Novanegel. Profe, ¿y tú nos vas a enviar, por favor, un tallercito para estudiar? Sí, claro, con mucho gusto. Eso se les deja. Sí, 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 sí. Bueno, muchas gracias. Listo, sí, sí, sí. Entonces tenemos esos temas, ¿sí? Ya ahí tienen que mirar si es con éster, si es con el diéster, perdón, si es con el éster malónico, si es con el éster acetoacético, ¿sí? Si de pronto les ponen por ahí una cruzada, o si de pronto les ponen por ahí una ciclación, ¿sí? O una autocondensación. ¿Se acuerdan cuando tuvimos allí la diferencia que algunos decían de autocondensación? O sea, autocondensación cuando dos moléculas iguales se condensan para generar un producto, o también cuando en una misma molécula puede haber la ciclación, y esa ciclación pues claro, tiene que tener hidrógenos alfa, tiene que tener grupos carbonilo, todo eso. ¿Listo? Importante, a ver, no, importante, y volvemos a lo mismo, si alguien requiere de un tiempo de asesoría, pues me escribe al correo electrónico, porfa, y organizamos pues un tiempito, ¿sí? Un tiempito para o si alguna pregunta, pues me la escriben al correo electrónico, porfa. Profe, una pregunta. Cuénteme. Lo que pasa es que yo tuve un problema con el navegador y no sé si la respuesta del quiz le llegó o no. Hagamos una cosa, ese quiz yo lo califico hoy, porque eso sí, como tengo las respuestas ahí,
eso lo califico hoy. Entonces, porfa, el día de hoy están pendientes de la nota. A quien le haga falta la nota, yo voy a hacer un listado. ¿Para qué? Porque hay algunos que me deben del pasado, del quiz pasado, que pues, lógicamente no es culpa de ustedes, es sino pues por el tiempo, por cuadrar el tiempo, no he podido hacer ese quiz a los que hacen falta, pero entonces voy a hacer un listado de quién hace falta para el primer quiz y quién hace falta para el segundo para que en las sesiones entre semana los puedan presentar. Listo. Pero entonces, hasta el momento no sé exactamente de quién llegó la información, quién pues eh, quien presentó el quiz, ¿sí? Hasta el momento pues no lo sé, pero ya cuando lo vaya a calificar pues ya tendré la lista y ya sí podré saber quién sí, quién no. Entonces les mandaré la lista para que estemos pendientes y puedan ustedes pues recuperar esos quizzes a tiempo. ¿Listo? Bueno, Listo, profe, muchas gracias. porque yo también Listo, tuve no, problemas ah, con bueno. el carga, no sabía si se había llegado o no. Sí, sobre todo que en el transcurso de la semana creo que es la gente que tiene UNE, ¿sí? Las personas que tienen UNE creo que han tenido bastante problema con el Internet, porque Sí, algunos compañeros, profesores también que tienen UNE se han estado quejando pues de eso, ¿sí? yo que tengo, profe, las SIM-cards que presta la U, la conexión sí Ah, no. esas son de UNE, si más no me equivoco, esas SIM card son de UNE. Sí, 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 porque creo que el convenio es con UNE y la UTP para ese.